Entonces, ¿qué pasa cuando la distribución es uniforme? Yo puedo usar las densidades, ya sea lineales, superficiales o volumétricas, de forma constante, ¿ok? Yo tengo dos opciones de usarlas. En cambio, si mi cuerpo tiene densidad no uniforme, acá claramente podemos notar que la separación, esta separación de una carga hacia la otra, no es la misma separación que tiene abajo. Es decir, que esta barra o este cilindro es más denso de cargas en la parte inferior. Entonces vamos a tener una densidad de carga no uniforme. Lo principal, y esto ya está estipulado, que los cuerpos mayormente son lineales, superficiales y volumétricos. En realidad, nosotros vemos en tres dimensiones, pero para no complicarnos y para simplificar el sistema, trabajamos con lineales y superficiales a veces. Entonces vamos a ver cuáles son estos tipos. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Ya. Eso es lo que yo les decía. ¿Sabes qué? Es muy similar a la densidad de masa. ¿Listo? ¿Qué es la densidad de masa? ¿Ustedes se acuerdan cuál es la densidad del, por ejemplo, el agua o la densidad del oro? ¿Ya? ¿Cómo era? Bueno, la del agua es que yo me acuerdo, no soy, perdona que yo no soy químico, pero la del agua era 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Ok? Entonces esto es masa y lo de abajo es volumen. Ahora, no estamos trabajando la masa porque la masa no nos importa, por lo menos ahora, pero sí nos importa la carga. Entonces un cuerpo, en vez bueno, aparte de tener masa, tiene una carga, porque la carga es una propiedad. Si el cuerpo es lineal, ¿qué va a pasar? Utiliza un lambda. Este lambda, esto es una forma general, ¿ok? Esta es una expresión de densidad de carga lineal general, es decir, aplica para cualquier distribución. Aplica para cualquier distribución, literalmente. Cualquier distribución. En cambio, ¿qué pasa si la densidad de carga es uniforme? Te dicen, ¿sabes qué? La densidad de carga es igual a 5 nanocoulombs sobre metro. Entonces tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo os me recuerdo que el profesor o leí o que este man de Sebastián me dijo que yo puedo usar también otra fórmula, que es que lambda es igual a Q sobre L. Estas dos, 1 y 2, pueden ser usadas simultáneamente o al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿de qué depende? Nada más depende si la densidad es uniforme. Si es uniforme, utilizo las dos. Si no es uniforme, solo puedo utilizar una. Ahora, ¿qué va a pasar si el cuerpo no es una línea? No es un cilindro. ¿Ok? Bueno, de hecho, un cilindro es un volumétrico. Vamos a decir solo una línea. Vamos a decir que tenemos una hoja, como el ejemplo de acá, ya que yo ya les di en la clase número 1 o 2, no me acuerdo del capítulo, les respondimos esta pregunta, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar, en vez de lambda, un sigma. Y ya como el cuerpo es mayormente superficial, tenemos un diferencial de área. Ahora, si es uniforme esa distribución de carga, si ves que el patrón es uniforme, como acá, yo veo un patrón uniforme, no sé ustedes, yo veo aquí que encerramos un 4 y si hacemos el mismo medio cuadrado, medio círculo cuadrado, encerramos 4 cargas. Entonces esto es uniformidad. Podemos utilizar también otra fórmula. Vamos a poner 1 prima y vamos a poner 2 prima. Si es uniforme, también podemos utilizar otra fórmula. Y lo mismo para el volumen. Ahora, ¿cómo usamos la ley de Coulomb cuando tenemos cuerpos con cargas? Ese es el detalle, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si te acuerdas, nosotros tenemos acá, para que pueda ver la mayoría, si yo tengo una carga puntual, el capítulo 1 me dijo que el campo hecho por una carga puntual es igual a R al cuadrado. Bacán, listo. Y que el vector unitario va a ser radial, ¿verdad? La dirección es radial. Entonces, si esto fuese más, o tuviese cargas más, me va a ser hacia afuera. Por eso tienes un diferencial hacia afuera. Si tengo una carga súper pequeña, que es un diferencial de carga, porque toda la carga reside en el cuerpo, ¿verdad? Y si coges una infinitesimal parte, que es un diferencial de volumen, ¿verdad? Si un volumen, un cuerpo sólido y volumétrico, si le arrancas una parte, vas a arrancar un diferencial de volumen y vas a arrancar un diferencial de carga. O sea, las dos vas a arrancar, ¿verdad? Entonces van a estar relacionadas intrínsecamente. ¿Cuál es la relación? Facilito. Es que el diferencial de carga es igual
a la densidad volumétrica, porque estamos trabajando con volumen, y multiplicado por el diferencial. Este diferencial de volumen me genera un diferencial de campo. Y como es muy chiquito, se puede aproximar ¿a qué? A una carga puntual. Entonces utilizamos el campo eléctrico en una carga puntual. Ya, lo único que ustedes tienen que cambiar, que esta carga no es completa. Si estás cogiendo un diferencial de volumen, tu carga que reside en ese diferencial nunca va a ser máximo. Siempre va a ser un diferencial de carga. Entonces, vamos a coger en vez de carga, diferencial. Y por eso ustedes ven acá la misma fórmula, pero en vez de carga, diferencial de carga. Sí, Winson, pregunta, házmela. Si quieres puedes hablar. No estás grabando. No estoy grabando, no jodas. Sí, Sí, estoy sí, sí, estoy grabando. grabando. Sí. Winson, ¿tienes preguntas? ¿Alzaste la mano? Puedes escribir si no quieres hablar. Bueno, vamos a continuar entonces. A ver, en el chat, ¿qué dice? Se alzó el solo la mano, profesor. Ok, perdón. Bueno, profe, me da risa. ¿Cómo es la solución? ¿Cómo se calcula el campo eléctrico mediante ley de Coulomb? La solución radica en expresar correctamente el diferencial del campo eléctrico por en X, en Y y en Z. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de trabajar con un vector? Con un vector es un problema porque hay que sacar una componente radial y va a ser un vector. Entonces es mejor siempre trabajar con componentes, es mucho más fácil. ¿Y qué pasa? Luego de encontrar la expresión de cada una de estas, yo voy a integrar. ¿Para qué? Para hallar el campo total. El campo total en componentes, en forma de componentes. Ahora, ¿qué nos dicen? Einstein nos dice, mira, ¿sabes qué? Lo primero que tienes que hacer es bosquejar el cuerpo y dibujar el plano cartesiano. Entonces, cuando calculen el campo eléctrico, bosquejen el cuerpo y dibujen el plano cartesiano. ¿Listo? Si tienen que dibujar 3 coordenadas o 3 ejes, dibujen. Y usualmente, a veces hay alteraciones, pero usualmente esto siempre va a encontrar. Que X va a ser el diferencial de campo eléctrico multiplicado por el coseno de teta. ¿Qué es teta? A ver, teta aquí, vamos a ver. Teta aquí va a ser este, ¿verdad? Entonces, el dx va a ser igual a la magnitud del diferencial multiplicado por ese coseno de teta. Listo. Vamos a continuar con la teoría. A ver, luego de todo ese resumen que hemos dicho de la primera parte, ¿verdad? Son 4 partes, pero la primera. ¿Qué es lo más usual que yo voy a encontrarme? Lo más usual es lo siguiente. Es el campo hecho por una barra finita, la puedes calcular mediante ley de Coulomb y te va a salir estas expresiones de acá. Estas expresiones son válidas en cualquier punto del plano cartesiano de 2 dimensiones. Es decir, x sub 0 y y sub 0 en cualquier punto. Esto te da el libro se va un poco de las ramas. Yo hice una demostración, de hecho vamos a verlo un ratito. A ver si me permiten, yo les demostré en una ayudantía 2022, pizarra, creo que era cálculo de barra finita, ahí está. A mí no me gusta cómo hace el libro, porque el libro se va un poco de las ramas. Ya, entonces aquí creo que lo hice. Ajá, entonces esta es la demostración. Si no, yo lo pasé en el grupo, pero si no entienden muy bien, pues sí me gustaría que vean cómo se llega a esto, ¿no? Aquí llegué al campo eléctrico en X, si no me equivoco, ajá, aquí está, ya, y aquí llegué al campo resultante en Y. Es una integral. Creo que hoy día les tomaron integrales. Si me pasó uno de sus compañeros que les tomó la barra finita y les tomó algo de ley de Gauss. Así que vamos a ver el segundo ejercicio, porque el primero prácticamente yo lo hice en una ayudantía. Bueno, vamos a seguir con la teoría para avanzar un poco más rápido. Bien, entonces, ¿qué yo me puedo encontrar o qué me puedo topar? Barra finita, anillo y disco. Son las 3 cuerpos que se pueden calcular mediante el Coulomb. ¿Puedo calcular un plano infinito? Sí. Si tomas un límite, ¿verdad?
Porque acuérdate que, a ver, si tú tienes un disco, así, ¿qué pasa si el radio del disco tiende al infinito, a más infinito? El disco en realidad se va a convertir en un plano. Entonces, si nosotros cogemos el campo eléctrico de un disco y lo llevamos al límite cuando esta R tiende al infinito, ¿ok? Entonces vamos a encontrar que esto se hace cero, si no me equivoco. A ver, déjame ver a Simón, porque aquí te va a quedar infinito, ¿ya? Y 1 sobre infinito es igual a cero, y nada más te queda esta parte. ¿Listo? Pero, ¿qué es más fácil de mostrar? Es mediante ley de Gauss. ¿Por qué el libro te muestra también con ley de Coulomb? Porque le da la gana, porque simplemente quieren hacerse los chéveres, pero no es lo mejor, lo óptimo. Ok, entonces pasamos al siguiente tema, que es ley de Gauss. Ahora, también yo di un poco esta clase, pero en resumidas cuentas, la ley de Gauss se entiende mediante el flujo. ¿Qué es un flujo? En física, vamos a definir el flujo. A ver, vamos a hacer así, vamos a hacer así. A ver, preguntas. Eso es para volumen. Profe, ¿por qué no se hace ingeniero en electromagnetismo? No, loco. Todo de mecatrónica. Otra cosa, un consejo para los que son de mecatrónica e industrial. Traten de aprender bien las cosas, porque o sea, después de sexta línea o quinta línea, necesitas como necesitas como un conocimiento básico bastante decente en materias para avanzar bien. Porque, por ejemplo, ahorita estoy viendo una materia con los de mecánica, ¿ya? Y yo no he visto estática ni dinámica, sino vi una combinación, ¿ya? No he visto un taller mecánico donde me enseñan las piezas, por ejemplo. Y ahorita estamos viendo una materia de sexto nivel, algo así, sexto nivel, ajá. Entonces esos manes tienen más conocimientos que nosotros y por ende nosotros estamos en desventaja. Y los industriales también, porque los industriales también es una mezcolanza. Así que nada, consejo sano. Bien, ¿qué es un flujo? Aquí me indica que un flujo en física se define como la cantidad de X cosa que atraviesa una sección transversal. Si hablamos de un flujo eléctrico, entonces, ¿qué es esa X? Va a ser el campo. El flujo eléctrico es la cantidad de campo eléctrico que atraviesa una sección transversal. Aquí tenemos la definición formal. Expresa una medida de campo eléctrico que atraviesa una determinada superficie. Listo. Entonces, aquí te dice un consejo, Almancito, que recuerdes, donde tienes mayor densidad de líneas de campo eléctrico, vas a tener mayor magnitud, por ende. Vamos a la siguiente. Ok. Cuantitativamente, ¿qué definimos el flujo? Porque chévere, ¿sabes qué? Me gustó tu definición cualitativa, pero me lo puedes decir cuantitativamente, porque yo no entiendo palabras, yo entiendo una fórmula. Una fórmula yo la puedo calcular, palabras no. Pero antes de eso vamos a ver la siguiente definición. Tú puedes definir flujo eléctrico también como el número de líneas que atraviesan una superficie. Mientras más número de líneas, mayor flujo. Cuantitativamente es esta fórmula. Ahora, para las personas que capaz se pregunten, oye, ¿cómo así aquí no le pones un circulito? Porque esto es un flujo eléctrico para cualquier superficie, ya sea cerrada o ya sea abierta. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre hacer una integral cerrada o abierta? Que el diferencial de campo, perdón, el diferencial de área, puedo escoger, es decisión de quién, de quien esté haciendo el ejercicio. En este caso tú tomas el diferencial afuera o adentro, ya, aunque si es abierta no sabes qué es adentro y qué es afuera. ¿Qué más? Nosotros integramos en toda la superficie, literalmente. eh, le paramos bola a todos los diferenciales, a cada uno le paramos bola, no dejamos ninguno. Entonces, esto apréndase muy bien, esto es importante. A ver, déjame ver, listo. Pocas veces yo voy a integrar o voy a usar esa integral así rara, pocas veces. La mayoría de veces voy a utilizar esta versión, que es la versión de Kinder, la versión de niños, ¿ya? Y nos gustan las cosas fáciles, ¿verdad? De hecho, más adelante va a dejar un poco las integrales, ya verán que las siguientes materias, a no ser que seas de matemática, y ahí sí vas a integrar bastante fuerte. Pero si no, las integrales de dos variables, tres variables,
ni las conoces. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ingeniero no se encarga, no es matemático el ingeniero es más de razonamiento. Entonces, nosotros vamos a encontrar superficies que sean adecuadas, simétricas, para conseguir una integración, un flujo eléctrico básico, es decir, con producto punto. Pero esto nada más se va a cumplir si y solamente si el campo eléctrico tiene magnitud constante en toda la superficie de interés. Así como el teta que forma con el área, el vector área. ¿Qué pasa si tú tienes una condición y la segunda condición no la tienes? Esto no se puede hacer, ¿ok? Tienes que integrar. Ahora, yo les puse un ejemplo. ¿Sabes qué? Aquí se cumple, porque este campo eléctrico, aunque no te lo digan, es uniforme, ¿ok? Hacer uniforme en todos los puntos de esta superficie, la magnitud es lo mismo. Ya, y la dirección, si te das cuenta, en todos los puntos también la dirección es lo mismo. Y aparte, tienes un vector área que forma un mismo teta en todos los diferenciales de área. Aquí también se cumple. Eso ya expliqué, vamos a hacer un poco más rápido, pero ya expliqué, no me quiero detener un poco, a no ser que alguien no entienda. Ahora, el campo eléctrico, según su fórmula, puede ser positivo o negativo, obviamente. El coseno en el primer cuadrante es positivo, en el segundo es negativo. Y si yo tengo dos vectores A y B, puede ser un ángulo entre 0 y 180, es normal. Entonces, yo voy a tener flujo eléctrico negativo positivo. Y aquí va. Cuando las líneas entran, el flujo es negativo. Y cuando las líneas salen, el flujo es positivo. Vamos a verlo acá, un mejor ejemplo. A ver, antes voy a responder, disculpe, ¿va a subir la grabación? Bueno, ya que preguntaste, puede ser que sí lo suba. Puede ser que no lo suba. Está como 50, 49 personas. Entonces, y además solo es 1 hora y media. De hecho, si veo la hora, ya mira, ya pasó media hora, nos queda 1 hora. Ya, así que voy a hacerlo lo más llevadero posible. A ver, listo. Si yo te pongo una imagen, ya todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Tienes una superficie, tienes líneas de campo que entra, ¿verdad? Aquí en la superficie 3, tenemos que entra, entonces el flujo ¿qué es? Es negativo. Es negativo. En la superficie 1 tenemos qué pasa con el campo. Sale, la línea sale, entonces el flujo positivo. Y también tenemos de vez en cuando, por ejemplo, este diferencial de área que estoy pintando, que se refleja acá, el flujo es 0. ¿Por qué el flujo es 0? Porque forma 90 grados. El producto punto es 90 grados. Ahora, ¿cuánto es el campo total? Bueno, no el campo total, sino el flujo eléctrico total. Gauss te va a decir que es 0. En esta situación, Gauss también te dice que es 0. Entonces, Gauss consiguió de una forma matemática bastante privilegiada, yo diría, enunció ¿qué cosa? Que el flujo eléctrico neto será 0 si el número de líneas que entra es la misma que sale. Entonces yo voy a contar. Por ejemplo, si ustedes cuentan acá, van a encontrar, creo que eran 7 líneas. Vamos a decir, aquí en este ejemplo, 7 líneas entran y 7 líneas salen, ¿ok? Entonces, al final, esto se va a cancelar, me va a quedar un número de líneas neto igual a 0. Por lo tanto, ¿qué me dice Gauss? Me dice que el flujo eléctrico será 0. ¿Ya? Sin embargo, de manera general, ¿qué me dijo Gauss? Gauss descubrió que el flujo eléctrico de una superficie cerrada es proporcional a la Q que encierra. Entonces, no es posiblemente, estoy seguro de que si hemos hallado que el flujo eléctrico es 0, esta carga menos Q es igual a esta carga más Q en magnitud, para que se cumpla la ley de Gauss. Entonces, matemáticamente, ¿qué tenemos matemáticamente? Tenemos que el flujo neto es igual a la integral, que siempre es así,
matemáticas en mente, si tú lo quieres averiguar, siempre es así, pero Gauss se fue por una ruta más sencilla, más básica, pero que tiene un sustento, ¿verdad? Una justificación. La carga neta encerrada, aquí me faltó poner encerrada, la otra vez también dije que iba a poner y no lo edité, sobre epsilon sub 0. Ahora, para esta ley se requiere una superficie que encierre cargas. Y nuestra primera participación, o sea, nosotros como estudiantes, ¿qué vamos a hacer? Nuestra primera situación es leer el ejercicio y seleccionar una superficie adecuada al problema. Y yo les voy a dar los tips, qué superficie ya, como elegir, seleccionar, porque esto ya está, tiene más de 100 años la materia, así que esto ya está estipulado, no les va a tomar algo del otro mundo. Esta superficie es imaginaria y es gaussiana, ¿ok? Si la superficie imaginaria se denomina gaussiana. ¿Y cómo se utiliza la ley de Gauss? Esto es importante, ¿ya? La verdad es que no, esto no es crucial para las ingenierías, para ningún ingeniero es crucial esto, ¿ya? Ahorita les digo, ustedes no se aprenden ley de Gauss, pero sí dominan circuitos, que lo ven en el capítulo 25, dominan el concepto básico, va a ser buenos ingenieros, no se preocupen. Si no te acuerdas de la ley de Gauss, ahorita mis compañeros no se acuerdan, estamos en sexto y no necesitamos. Así que no eres mal ingeniero si no te acuerdas de eso. Pero lo importante es acordarte ciertas cosas. Por ejemplo, los conductores, las caras residen en la superficie. Eso es muy importante. ¿Ya? Se puede evitar algunos accidentes con eso. Y también se puede uno, por ejemplo, cuando esté en rayos así, con tormentas, uno puede adentrarse en algo metálico, ¿ok? Porque el metal va a ser una especie de jaula de Faraday. ¿Listo? Y eso te va a proteger. ¿Cómo utilizo la ley de Gauss? A ver, se utiliza para calcular campos eléctricos que resultan de distribuciones simétricas. Si tú tuvieras una distribución simétrica, por ejemplo, aquí esta distribución tiene simetría, ¿sí o qué? Estas cargas están en un patrón simétrico. Esta distribución es simétrica esféricamente y esta distribución es simétrica linealmente o cilíndricamente. Solo vamos a tener 1, 2, 3 simetrías, tipos de simetrías. ¿A qué me refiero una superficie adecuada? Una superficie adecuada va a evitar realizar la integral. Lo que tú no quieres es integral. ¿Por qué no quieres integrar? Porque es difícil. Si coges una superficie random, es muy difícil integrar. De hecho, no lo vas a hacer. Pero si coges una superficie pepa, lo vas a conseguir. Entonces, esto se consigue cuando en toda la superficie el E es 0. Si encuentras una superficie donde el campo en toda su superficie es 0, bingo. Si encuentras una superficie donde el campo es normal, bingo, o puede ser paralela a ella. Así que aquí les doy un resumen, todo en fotito, a lo siguiente. ¿Qué pasa si en simetría es planar o es lineal? Yo escojo una superficie como un cilindro. Ahora, si es una simetría cilíndrica, el cilindro es coaxial, es decir, comparte ejes. Sí, comparten ejes. Es decir, por ejemplo, si tienes aquí un cilindro, es más, ¿qué superficie vas a elegir? Un cilindro. Pero este cilindro tiene que ser coaxial, ¿ok? ¿Listo? Y bueno, generalmente nosotros nomás vamos a trabajar con cuerpos que son infinitamente largos, ¿ya? Porque si no, es imposible trabajar. En cambio, si tú tienes planos, tú vas a trabajar con los cilindros, pero ¿qué pasa? El plano tiene que cortar por la mitad del cilindro. Es decir, tú tienes aquí un planito que vamos a decir que es el piso, y el piso está cargado. Entonces, el cilindro, que es la superficie gaussiana, tiene que literalmente cortar en dos el plano. ¿Listo? Entonces, así se eligen las superficies gaussianas. ¿Qué pasa si es una esfera? Súper sencillo, la superficie gaussiana es otra esfera, centrada en el punto de simetría, o puede decir concéntricas. ¿Ya? Ok, para terminar la teoría,
amanecida, profe. Para terminar la teoría, vamos a ver lo último del capítulo. ¿Ya? Y así vamos a ponernos a hacer ejercicios, que todo el mundo quiere eso. A ver, yo les digo que es importante y que no. A ver, ¿dónde nos quedamos según las diapositivas? Nos quedamos, bueno, ¿cómo calcular el campo eléctrico? Bueno, ya les dije, ¿no? ¿Qué superficies tienen que elegir? Bueno, aquí te dice, aquí es creo que si no me equivoco es una lámina, ¿ok? Uniformemente cargada. Ya, esto es una demostración, esto no lo tienen que aprender, no te dice nada. Hemos deducido la ley de Coulomb a partir de la ley de Gauss. Entonces, se concluye que son equivalentes para cargas estáticas, ¿ya? Pero esto no te otorga algún razonamiento, alguna herramienta. Ahora, el campo eléctrico de una corteza esférica cargado de grosor reducido, ya, esto no lo he hecho, pero creo que lo vamos a hacer, según yo. Son ejercicios bastante típicos, bastantes típicos. Este ejercicio también es, si tienes una corteza esférica de radio, bla, 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 ok, este ejercicio, si te sabes las fórmulas, lo puedes hacer. ¿Ya? Es de reemplazar nada más la fórmula. Campo eléctrico debido a una esfera uniformemente cargada. Esto nos va a tocar hacer hoy día. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar lo que sería la fórmula que queda acá. ¿Listo? Vamos a utilizar estas dos fórmulas el día de hoy. ¿Ya? Pero son ejercicios bastante típicos que tienen que aprenderse de memoria. Yo no he demostrado lo de la esfera, pero demostré el anillo y demostré la barra. Esos dos demostré. Entonces, bueno, esto también es típico. También lo hice ayer. ¿Qué pasa si tengo un cilindro? Perdón, una línea. Si tengo una línea, hago una superficie gaussiana cilíndrica, listo, y comienzo a calcular el flujo eléctrico, aplico ley de Gauss y me va a salir lo siguiente, que el campo eléctrico debido a una línea es igual a tanto. Esos son ejercicios típicos. Apréndanse las demostraciones. ¿Por qué? Porque tengo entendido yo que ustedes no pueden llegar así como chéveres y poner, ¿sabes qué? ¿Cuál es la fórmula? Ah, ok. Yo me sé que, porque estudié, ¿verdad? O porque lo tengo anotado por ahí. Yo sé que el campo por una línea infinita es eso. Bacán. Y radial. Ya, te ponen 10. No, no te van a poner 10 porque lo tienes que demostrar. Ahora, esta discontinuidad no lo veo tan necesario. De hecho, yo no lo aprendí. Yo no lo aprendí en mi tiempo, ya, porque era otro libro. Entonces, esta parte teórica voy a repasarla porque, como dije, bueno, sabes que yo no lo he leído y nunca lo he leído, ya, entonces, además lo vi poquito. Voy a verlo, a ver si hay algo importante. Si hay algo importante, pues mañana en la consulta le respondo, pero en teoría no debería ser tan importante. Lo único que, como que entender, ¿no? Saber que el campo, ya, en una carga superficial va a ser discontinuo, ¿ok? Y de hecho, si esto es conductor, y eso lo vamos a ver ahorita, si esto es conductor, las cargas van a residir en la superficie. Entonces, ¿qué va a pasar si yo te pregunto, oye, a ver, vamos a decir esto. Esto es el exterior y esto es el interior del conductor, ¿ok? Y esta es la superficie. ¿Ya? Por concepto, aquí el campo es cero. Pero de repente tú llegas a la superficie y en la superficie tú ya sientes un campo y ya no es cero el campo. Entonces, el campo de cero se trepa a bueno, una magnitud que vamos a ver, que de hecho es la siguiente. Es justamente fuera de la superficie de un conductor, vamos a tener un campo dado por sigma sobre epsilon sub 0. Esto es constante, si te das cuenta, no depende de nada. Sigma no depende, ¿verdad? Y epsilon sub 0, ¿cómo se llama? Es una constante. Ahora, este sigma, por si acaso, es la densidad superficial en en ese sector. Usualmente, no usualmente, sino siempre, acuérdense esto, el conductor tiende
a tener densidad superficial la misma en todo, ¿ok? Por eso se dice que los conductores, las cargas, se distribuyen uniformemente en la superficie. Y es por eso, por ejemplo, a ver, Q sobre área, ¿sí o qué? Si esto es constante en toda la superficie, ¿qué pasa si yo tengo un conductor tal que como una llave? Así, ¿ya? Aquí, en esta punta, la superficie es mínima. ¿Por qué? Porque las puntas, en las curvas, no son tan pronunciadas, ¿verdad? Son nada más puntas. Entonces la superficie en las puntas es muy chiquita. Ya, ¿qué pasa si esto es muy chiquito? Ya, si esto es muy chiquito, la carga va a tener que residir más en las puntas. ¿Ya? Va a tener que residir más en las puntas. Y bueno, eso es una de las razones por la cual ¿cómo se llama? Estos pararrayos tienen forma de puntas, porque las caras residen en las puntas. Se acumula bastante. Y por eso es que si tú pones una llave, y hay una demostración, de hecho, en YouTube, lo estaba viendo hace como un mes, que las llaves, si tú las cargas con una esfera, van a salir como pequeñas rayitos, pero en las puntas. Siempre, acuérdense teóricamente, ingenieros o matemáticos, lo que ustedes no sé, que son, las cargas residen en las puntas, se concentra bastante. Pero bueno, vamos a entender qué significa esto. Bueno, ya entendemos la discontinuidad, ¿verdad? No sé si es tan importante, pero lo único que tienen que entender es que en los conductores el interior es cero y en la superficie ya sientes un campo. Y el campo que sientes es igual a sigma sobre epsilon sub 0. Entonces hay una discontinuidad porque se trepa eh, nada más con milímetros. Bueno, de hecho no sé con cuánta distancia, pero se trepa. Ahora, el resumen. Carga y campo en la superficie de los conductores. Lo que te está diciendo una justificación para que tú le creas, ¿ya? De que las cargas no pueden residir adentro de una superficie, perdón, adentro de un sólido que sea conductor. No puede. ¿Por qué no puede? Porque si no va a existir un campo eléctrico y ese campo eléctrico va a hacer que esas cargas ya vayan a la superficie. Entonces, ¿qué va a pasar? A ver, aquí creo que te dice... a ver, mira, se crea un campo eléctrico que anula cualquier campo externo dentro del conductor. Se dice que el conductor, cuando hace eso, se encuentra en equilibrio estático, que es el equilibrio electrostático, significa que adentro es cero. Ahora, una de las cosas curiosas es que ese tiempo necesario para alcanzar ese equilibrio depende del conductor, pero para buenos conductores es en nanosegundos. O sea, literalmente se reordena en nanosegundos, ni siquiera te das cuenta. Ya. Y bueno, te dice, podemos utilizar la ley de Gauss para demostrar que es así, ¿ok? Y te lo demuestra, ya que no alcancé a hacer las diapositivas, pero aquí lo ilustra un poquito. A ver, ya, ¿qué pasa si existe alguna carga en el conductor? Esta debe residir sobre la superficie del propio conductor. Y algo muy importante, ya que creo que dice, aquí está, en la superficie de un conductor, el campo eléctrico debe ser perpendicular a la superficie. Otra cosa importante, en la superficie el campo es perpendicular, ¿ok? ¿Ya? Y el campo va a estar dado por sigma sobre epsilon sub 0. Te dice que el campo es discontinuo, ya acá, porque es cero dentro del conductor. ¿Y qué más? Pues nada más diría yo, este resultado es exactamente el doble del campo producido por un disco uniformemente cargado. Esto no me interesa, no me está diciendo nada. Podemos comprender este resultado mediante la figura. La cara sobre el conductor está compuesta por dos partes. Ya. Esto también es importante y vamos a hacer ahorita un ejercicio de esto, para que vean. La carga sobre el conductor está compuesta por dos partes. Primera parte, la carga en la densidad inmediata.
Entonces ustedes se dan cuenta de esto. Parte 1, primera parte. Si queremos calcular justo en la superficie, en un punto P, el primer campo que va a aparecer es el campo producido por la vecindad de ese punto, que sería como un trozo, ¿verdad? Del conductor. ¿Y qué pasa con la otra parte del cuerpo? Es decir, el resto de cargas, ¿no? Me va a producir un segundo campo que también es perpendicular a la superficie en ese punto y justamente hace, como decir, la misma magnitud. Y se suman y ahí te da la resultante. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a tratar de hacer unas diapositivas para poder explicar esto de mejor forma y poder a ver si le encuentro sentido alguno para que ustedes digan, ok, ¿sabes qué? Tiene sentido. Pero lo hacen mediante ley de Gauss. De hecho, aquí están haciendo, bueno, no sé si, no, no están haciendo ley de Gauss. Pero la demostración es mediante ley de Gauss. Esto no tienen que saber, ¿ya? Y, bueno, este no he leído. Ya lo voy a leer, pero más tarde. Vamos a hacer ejercicios y preguntas, ¿ya? Preguntas teóricas. Algo no se entendió, algo no entienden, qué tema se les complica. Ya, porque nos quedan 40 minutos para hacer ejercicios. Bueno, son 52 personas y ninguna tiene pregunta. Ok, está bien. Está bien, está bueno. Ok, vamos a hacer uno heavy, ¿ya? El profesor me dijo, haz el 87 y haz el 88. El 88 no lo he visto, pero nomás lo leí y dije, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer uno de los dos, no voy a hacer los dos, ¿ya? Porque igual tengo que ojear antes el problema. Entonces, si tiene 3 estrellas o 3 bolitas, es porque debe ser algo de complicado. Yo, en las lecciones, casi nunca toman 3 estrellas o 3 círculos de dificultad. Siempre lo toman de 2 tirando a 3, ¿ya? Pero ¿qué pasa si tú resuelves el 3? Pues ya, pues, o sea, el que te va a poner a la lección, sencillo. Entonces, vamos a hacerlo. A ver, preguntas. Profe, ¿cómo ubicamos los vectores de E y de A? Ya, eso depende de qué cuerpo estemos tratando, ¿ya? Y el diferencial de área depende de qué superficie tú escojas. Entonces, solo guíate de esto para escoger tu superficie. Coges tu superficie, el diferencial está ahí, ¿ya? Ya está, como decir, estudiado. ¿Y cuál es el campo eléctrico? Es mediante el cuerpo, ¿no? Tienes que saber cuál es tu cuerpo. Ahora, ¿qué primero vamos a hacer? Vamos a leer. Tenemos un modelo simple, pero sorprendentemente preciso de una molécula de hidrógeno. ¿Te importa saber eso? No me importa. O sea, no me importa. Literalmente esto es lata, 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 lata. Ahora, me dice que ese modelo es aquel que considera dos cargas puntuales de carga más E. Ok, entonces, lo que me interesa ¿qué es? Dos cargas puntuales y cada una tiene una carga más E. Están colocadas en el interior de una esfera de radio R. Entonces, yo ya veo en la figurita, ¿no? Veo que esto no es un plano, no es un disco, perdón, sino está en 3 dimensiones, ¿verdad? Es una esfera. Entonces vamos a poner que es una esfera, ¿ya? De radio R, de radio igual a R. Ahora, esta esfera va a contener una carga de -2. Entonces vamos a indicar acá que la carga de esta esfera es igual a -2 la carga, la unidad fundamental de una carga, ¿no? Que sería la carga de un electrón. ¿Y cómo es la distribución? Uniforme. La distribución es uniformemente en todo el volumen. Entonces estamos trabajando ¿con qué cosa? Con una esfera que va a tener menos, 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 con un patrón uniforme. Más o menos voy a tratar de hacerlo así. ¿Ya? Pero para que ustedes vean algo uniformidad, más o menos así. ¿Ya? Yo sé que no es lo mejor de la vida, pero bueno. Imagínense que es uniforme.
Punto. Las dos cargas se colocan simétricamente. ¿Qué me interesa el simétricamente? Porque esta carga más E y más E no pueden estar no simétricas. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo tener aquí la carga más E y aquí tener las cargas más E. ¿Listo? Si no va a estar a una distancia A desde el centro. ¿Listo? Aquí me dice, con respecto al centro, tal como indica la figura. Ahora, calcula la distancia A, es decir, esta distancia, la azul, medida desde el centro donde la fuerza neta sobre cualquier de esas cargas, es decir, sobre cualquier carga más E y cualquiera de las dos, ¿no? La fuerza es a cero. Ahora, si ustedes recuerdan, la fuerza eléctrica en forma general es igual a la carga que está sintiendo ese campo multiplicado por el campo que siente. Ahora, esta carga es Q sub 0 y siempre va con signo. Siempre va con signo. Entonces, ¿qué pasa si las cargas, ya sea la de la izquierda o la de la derecha, no siente un campo? No va a sentir una fuerza. Por lo tanto, ¿cuál es el resumen o qué es lo que yo voy a considerar? Voy a borrar esto porque ya más o menos ustedes lo conocen y voy a hacerle una pequeña, así yo creo que mejor se va a entender, que esta es una esfera ya de 3 dimensiones, donde este es el centro, este es el radio R, y donde la carga más E y más E están simétricas al centro, con una distancia de A. Tenemos que saber cuánto vale A. ¿Cuánto vale A? Ya, ahora. Primero, yo voy a elegir el de la izquierda porque me da la gana. Vamos a elegir el 1, la carga 1. Yo tengo que de alguna forma hacer que el campo que sienta 1 sea igual a 0. Esto es como decir, la primicia, ¿no? Ahora, aquí alguien me diga, 1, ¿cuántos campos siente? Yo les voy a decir un campo porque es más lógico. Yo les voy a decir que la carga 1 siente el campo generado por 2. ¿Listo? Entonces va a sentir un campo hacia la izquierda. Este es el campo por 2. Ya, a ver, alguien me dice, ¿qué otro campo siente la carga 1? ¿Qué otro campo sentirá? A la derecha por la superficie. Ya, a la derecha, pero ¿el producido por quién? Por la superficie, la carga en la superficie. Ya, por lo que serían las cargas de la esfera. ¿Sí o qué? Acuérdate que la esfera es un volumen sólido, es sólido. Ese volumen sólido va a tener cargas distribuidas uniformemente. Ahora, yo quiero que ustedes se acuerden, y por eso me falta, así, yo les quería poner una diapositiva, así como yo les puse un resumen de las fórmulas que van a utilizar, o son las más comunes, pero quería hacerlo también con colegiados, pero la verdad es que no, con las lecciones de esta semana no alcancé. Igual voy a tenerlo mañana, si Dios quiere. Pero si yo me voy al... Yo les dije que íbamos a utilizar una fórmula, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el campo debido a una esfera sólida cargada? Determinar el campo fuera y adentro. ¿Qué nos interesa? ¿Fuera o adentro? Adentro. De una esfera sólida, tenemos una esfera sólida, Simón, uniformemente cargada de radio RB. Justito. Entonces, vamos a ver directamente el resultado. Si alguien quiere la demostración, pues aquí está. ¿Ok? Y lo puede ver en YouTube también. Igual, mañana me puede preguntar si igual tiene algunas dudas. Entonces, al final utilizaremos la de cuando el radio es menor que el radio grande. Vamos a copiar y vamos a pegar. Listo. ¿Cómo consiguieron esta nota? Estos manes hicieron una especie de... Ah, ya, me asusté. Vamos a ver si lo consigo
más o menos ahí, ya se dan cuenta que los manes hicieron una superficie gaussiana, ya más o menos así, y en 3 dimensiones. Ya, ahora, esta superficie toca al punto más E y obviamente va a tocar el punto más el otro, ¿verdad? El punto 2. ¿Por qué lo hace? Porque ambos están simétricos. Y esta esfera gaussiana, la celeste, es concéntrica a la real. Bien, entonces, este electrón va a sentir hacia adentro. Ahora, ¿por qué es hacia adentro? Porque la esfera es negativa. Si la esfera hubiera sido positiva, fuera hacia afuera. Entonces tenemos el campo hecho por la esfera. Ok, entonces va a tener que la sumatoria de E2 más E de esfera tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, tenemos que E2 en magnitud tiene que ser igual a E de la esfera. ¿Por qué trabajamos en magnitud? Porque, a ver, ¿nos interesa los signos o nos interesa saber cuál es la distancia? La distancia, entonces, y ya sabemos los signos. Una va a la izquierda y otra va a la derecha. Entonces, ¿para qué, verdad? Vamos a trabajar con esta fórmula número 1 en la parte de abajo y vamos a reemplazar. Entonces, 1, reemplazamos. ¿Cuál es el campo hecho por 2? Es K veces, es una carga puntual, la carga, que sería E, sobre la distancia al cuadrado. 2 veces A al cuadrado. Es igual, o tiene que ser igual, al campo hecho por la esfera, que es igual a, aquí me dice, a la carga Q, ya, pero yo lo tengo en otra, déjame ver, yo lo tengo en mi cuaderno, porque tiene otra configuración con la densidad. A ver, vamos a ver. Lo puedes representar así o lo puedes representar como densidad sobre 3, creo que es. Ajá. Lo puedes representar de esta forma o también densidad sobre 3, epsilon sub 0 y R. Entonces vamos a poner esa. Densidad volumétrica 3 veces epsilon sub 0 y la distancia R. ¿Qué es esta distancia R? Desde el centro hasta el radio que va a tener, ¿verdad? La superficie gaussiana. En este caso es igual a A. Entonces vamos a reemplazar R es igual a A. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. A ver, ¿cómo se llama esta densidad? Y creo que me falta algo. No sé si me falta K. Ya no sé si me falta K. Creo que voy a utilizar mejor esta. ¿Sabes? Porque creo que la de mi cuaderno, no sé si está bien. Q sobre R al cubo y R. Ya, ahí sí mejor. Entonces, K con K se va a eliminar. Ya, ¿cuál es la carga de toda la esfera? Es igual a 2 veces E. Por lo tanto, vamos a tener que E sobre 4 al cuadrado tiene que ser igual a 2 veces E sobre R al cubo y R. Se va, me va a quedar, ya, a esta distancia radial hemos dicho que es igual a A. Esto es igual a A, entonces vamos a reemplazarlo de una vez. ¿Ok? Y me va a quedar que 1 sobre 8A al cubo es igual a 1 sobre el radio al cubo. Entonces A es igual a pa R sobre 2. Ya, y eso es la respuesta. ¿Listo? Entonces la respuesta es igual a A sobre radio sobre 2. Pensaba que era un poco más difícil, porque era el último. Si ustedes van al libro, ¿ya? Y revisan, el 88 es el último. Robledo me dijo que haga el 88 también, pero no lo he revisado. Nomás lo leí y dije, ¿sabes qué? Yo no lo voy a tocar. Ya, yo creo que mañana lo voy a cranear, a ver si me sale. ¿Qué es este? Algo de dipolo eléctrico. Ya, pero lo voy a ver luego. Y bueno, este es el 87. Vamos a hacer otro. Antes de eso, ¿quedó alguna pregunta?
¿Todo chévere? Sí, no, todo Eh, chévere. yo, profe, Dime, dime. lo que pasa es que o sea, la fórmula ya la tenemos, pero en la hora de la elección ¿Ya? vamos a tener que sacarla, ¿verdad? Ajá. Si quieres la podemos sacar ahorita. Sí, O sea, o sea, si te la sabes, pues chévere. o sea, no me la sé, pero sí entiendo cómo se la va. Cómo se sale? Ajá. Exacto. Entonces, este procedimiento en realidad te tomaría unas 5 líneas más, porque tendrías que demostrar unas 4 o 5 líneas. Y tienes que dibujar también. Ah, pero creo que te dan como 20 minutos, según. Ok, vamos a hacer, a ver, ¿qué tenía más preparado? Profe, Sí, dime. una pregunta. ¿El K por E sobre 2 al cuadrado dónde sale? Ya te voy a decir. ¿Son iguales o no son iguales? Sí. Ya, entonces, en vez de poner 1/4pi epsilon sub 0, puse K, ¿verdad? Entonces ahí está. K. ¿Y por qué hice eso? Porque ya tengo K. Entonces, si yo puedo simplificar, pues mejor, ¿verdad? No, o sea, ese sí lo entendí. Me ¿No? refería al de a la izquierda. Es de la izquierda. ¿Cuál? Esta. El del campo eléctrico 2 creo que es. No Eh, entiendo por qué el 2A. Si está medido desde el centro, es por eso. porque... Vamos a borrar esto. ¿Qué distancia hay entre una carga puntual y la otra? Es esa distancia, es la... Claro, porque acuérdate que E2 es el producido por tu carga puntual número 2. ¿Y cuál es el campo eléctrico por una carga puntual? Es K por esa carga puntual, ¿verdad? K2 sobre la distancia al cuadrado. Entonces, K está aquí, la carga es igual a E y la distancia es 2 veces A. ¿Se entendió? O sea, Sí, ¿se pues. puede explicar el campo de la esfera? O sea, no lo entendí muy bien cómo sale. Bueno, vamos a ver si lo hacemos rapidito. Ya, a ver, vamos a ver si lo hacemos rápido. A ver, sí. Vamos a hacer una superficie gaussiana menor con otro color. Vamos a decir que son concéntricas. A ver, déjame ver si me sale bien. Ya, aunque esto parece un óvalo, el azul, pero bueno, digamos que es una esfera. Ya, tenemos la esfera y tenemos la esfera, la superficie gaussiana, ¿verdad? Ambos tienen el mismo centro. Entonces, vamos a decir que este man es más. O sea, la carga está distribuida uniformemente. Más, ¿ok? No lo estoy haciendo tan uniforme, pero bueno, supongamos que sí. Listo. Entonces, si tú quieres averiguar el campo eléctrico adentro de esa esfera uniformemente cargada, donde el densidad volumétrico es una constante, ¿ya? Y vamos a decir que la carga de la esfera es Q, ¿ya? Q sub 0, vamos a ponerle, y el radio es igual a R. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Es la superficie gaussiana. ¿Por qué? Porque esta es una simetría esférica. Entonces, vamos a trabajar con flujo eléctrico de esa superficie, es igual a la integral de E multiplicado por el diferencial de área. Ahora, como esto es positivo, vamos a tener flechas hacia afuera y el campo también va a ser hacia afuera. Porque tienes caras positivas adentro. Entonces, esto va a formar vectores paralelos. Por lo tanto, esta nota en realidad va a ser igual ya a E por dA. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el coseno que hay entre los dos es igual a coseno de 0. Coseno de 0 es 1.
Ya, ahí hemos deshecho el producto punto. Ahora, en la magnitud es constante en todos los diferenciales de área. Y la respuesta es que sí, porque aquí, en este punto A, la magnitud es igual al punto B. ¿Por qué es igual? Porque está a una misma distancia del centro, una distancia R. Entonces no hay diferencia, o sea, la simetría me indica por obligación de que es igual el campo eléctrico en A en B. Y también en C, en todos los puntos de la simetría esférica. Por lo tanto, E es igual en todos los puntos de la superficie gaussiana. Por lo tanto, es una constante en esta integral. Entonces vamos a sacar E, ¿ya? Ahora, este diferencial de área va a quedar así, solito. Cuando tienes un diferencial y una integral, la respuesta es área total. ¿Ya? Entonces vamos a tener... haya otra cosa. Perdón, no es área total. ¿Ya? Si no sería el área de la superficie gaussiana. Porque acuérdate que cuando tú integras una integral de superficie, lo haces en toda la superficie. Y tu gaussiana no es la total, sino es una superficie nomás. Gaussiana. Muy bien. Ahora, ¿qué te dice que es igual el flujo también Gauss? Te dice que, ¿sabes qué? Es la carga que encierra la superficie sobre epsilon sub 0. Vamos a igualar entonces. Igualamos y nos queda que E, el campo, ¿verdad? Es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0 y el área de la superficie gaussiana. Gaussiana. ¿Ya? Y prácticamente tenemos todo hecho. Vamos a ver, ¿qué carga encierra la superficie? Ya, la carga encerrada va a ser igual al volumen volumétrico, perdón, a la densidad volumétrica, multiplicado por el volumen encerrado. ¿Cuál es el volumen encerrado? Es igual a 4 sobre 3 pi radio pequeño, o sea, el radio de la superficie gaussiana al cubo. Ya bien, entonces lo podemos reemplazar. El área de la superficie gaussiana es igual a ¿cuánto? Es igual a 4 veces pi radio chiquito al cuadrado. Entonces, lo que tú vas a tener es igual, carga encerrada, 4 sobre 3 pi r al cubo sobre epsilon sub 0, área de superficie, 4 pi r al cuadrado. Se va, se va, se va y me queda 4 sobre 3 epsilon sub 0, la densidad y r. Ya, el 4 también se va. El 4 también se va y me va a quedar, esta respuesta. Esta respuesta es la que usamos, si no me equivoco, en el problema. ¿O cuál usamos? Lo usamos con la versión de la carga, ¿verdad? Entonces vamos a ver la carga. Vamos a hacer un pasito más. Ok, entonces esta es la respuesta, pero la densidad es igual a la carga total sobre el volumen total. Carga total es Q sobre 4 sobre 3 pi el radio al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar. Reemplazamos densidad Q sobre 4 sobre 3 pi radio al cuadrado. Esto es toda la densidad. R y abajo va 3 epsilon sub 0. 3 con 3 se va. Y al final te va a quedar Q R 4 pi epsilon sub 0 r al cubo, que es igual 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 es K. Y ahí te queda K por Q R sobre R al cubo. Y es lo que usamos en el ejercicio. ¿Ya? Esa es la demostración. Profe, en el caso Sí, dime. de que sea la superficie gaussiana, sea más grande que la esfera en la que está cargada, ¿Ya? ahí en la parte a ver, del volumen ya tomaríamos el radio, pero
¿El Claro, radio de la el radio grande. cargada o el radio grande? No, O en el la radio parte, gaseoso. a ver, en la parte de Q encerrada, si tu superficie gaussiana es muy grande, ¿verdad? Entonces, no significa que adentro de toda la superficie tú tengas cargas, ¿verdad? Si tú tienes una superficie gaussiana de este tamaño, ¿ya? En realidad, la carga neta que encierra su superficie es la carga total, ¿ok? Entonces, y la carga total aquí es igual, la densidad por el volumen total. El volumen total del objeto, porque no te vas a inventar objetos. ¿Ya? Entonces, sería 4/3 pi radio total al cubo por densidad. ¿Ya? Sí, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta de la demostración? ¿O sí quedó claro? Bueno, nos quedan 20 minutos. Vamos a hacer otro más. Otro ejercicio. Sí, todo bien. Bacán. Igual, esto lo voy a tratar de pasar. Vamos a hacer otro, a ver si les puede ayudar. Ya, a ver, vamos a hacer este que en realidad tuve que ahí medio googlearlo. Le voy a ser sincero, porque no me convencía mucho. Pero es que no me acordaba la parte de la teoría. Y solo por eso es que ahorita repasamos. Ya, ahora. Y nada más son 2 puntitos. A ver, ¿qué nos dice acá? Vamos a tener una capa esférica fina de radio R. Bacán. Es una esfera hueca, se podría decir, de radio R. Y tiene una carga total Q. Entonces esto va a ser Q. Q. ¿Listo? Ya no nos interesa esto porque no nos habla más. Y un pequeño trozo circular va a ser extraído de la superficie. Aquí en el literal A te dicen que ahora le va a hacer un agujero. Ahora, ¿cuál es el valor del módulo, dirección y sentido del campo eléctrico en el centro del hueco que deja el tapón extraído? Entonces tú te preguntas, bueno, ¿cuál es el centro? A ver, si aquí este fue ¿cómo decir? La sección circular que extrayeron, entonces el centro de esa sección es justamente un punto aquí, ¿verdad? Vamos a llamarle punto P. Ahora, te preguntan cuál es el campo en el punto P. Esa es la pregunta inicial. ¿Cuál es el campo en el punto P? ¿Cuánto es? Ahora, esto ustedes no lo van a hacer mediante ni Gauss ni mediante ley de Coulomb. Nada más ustedes van acá. Ya, obviamente se lo tienen que saber el capítulo. Vamos a la explicación reciente. Y por eso hice un poco de énfasis, ¿no? Ya, ¿qué pasa en la superficie? Vamos a borrar acá un ratito. Ya, a ver. Oye, no puedo rayar. Aquí se me deja rayar y ella no. A ver, déjame ver si hice algo. More tools. Launch taskbar pinning wizard. No sé por qué no me deja rayar aquí. Vamos a ver si hacemos así. ¿Ya? Bueno, vamos a abrir otra vez esta nota. A ver. No, aquí no estaba. Teoría, libros. Ahí está. Ahí sí me deja escribir. Y vamos a... Creo que era el 88. Ahí estamos. Ya. Ok, a ver, vamos a señalar las partes importantes. En la superficie de un conductor en equilibrio, el campo eléctrico debe ser perpendicular. Entonces, a ver, antes de que tú le hagas el agujero en el punto, justo en el punto P, el campo ya va a ser igual a 2 partes, ¿verdad? Eso es lo que dice la teoría. La primera parte consta de la vecindad del punto P, de P, y la segunda parte, vamos a ponerla abajo, consta del resto de la carga. Resto de cargas. Ya, entonces vamos aquí. A ver, aquí, ¿no?
Creo que estaba en la parte de abajo. La, listo. La carga sobre el conductor está compuesta por dos partes. La carga en la densidad del punto P y el resto de la carga. La carga que está próxima al punto P puede considerarse como un disco pequeño, circular, uniformemente cargado, centrado en P, que produce un campo de módulo tanto. Entonces, el campo que va a producir este man es sigma sobre 2 veces épsilon. Entonces ya tenemos, ¿verdad? Que inicialmente el campo de este man es igual a sigma sobre 2 épsilon. Más sigma sobre 2 épsilon. Como es más, ¿verdad? Es radialmente hacia afuera y radialmente hacia afuera. Y perpendicular, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá perpendicular a la superficie. A la superficie. Y también te dice acá, ya justo en el interior, el resto de la carga te produce un campo de la misma forma, que neutraliza el campo interior del conductor. Entonces por eso es que inicialmente teníamos lo siguiente. Esto era inicial. Pero ¿qué pasa? Que tú le metiste el agujero, entonces al final EP va a ser igual a lo que tenía inicialmente, EP sub 0, vamos a poner EP final es igual a EP sub 0 menos el campo producido por la primera parte, que sería por la vecindad, porque le acabas de quitar. Entonces, EP final va a ser igual a solamente sigma sobre 2 veces epsilon sub 0, y radialmente hacia afuera. ¿Ya? Y eso sería la primera respuesta. Ahora, me dice, calcula la fuerza eléctrica sobre el tapón, es decir, esta sección circular que se quitó, cuando se vuelve a colocar en el hueco. ¿Ya? Entonces, nada más, lo que nosotros podemos hacer es que fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico. Listo. Tenemos el campo eléctrico inicial, si lo tenemos. ¿Ya? Sin embargo, no tenemos y la carga. ¿Tenemos la carga de esta sección? Pues esta sección, la carga, va a ser igual carga de la sección P. Vamos a decir sección P. Es igual a sigma multiplicado por el área de esa sección de P. Es decir, que la carga de P es igual a sigma, ¿cuál es el área de una sección circular? Es pi radio chiquito al cuadrado. ¿Ya? Entonces vamos a poner que la fuerza que siente este man es el campo de P. Yo diría escoger el inicial, ¿no? Ya, aunque, si te dice cuál es la fuerza eléctrica que siente el tapón, o sea, todo el tapón, y si el tapón produce un campo eléctrico, ¿verdad? No va a verse afectado por él mismo. Ya, es como que el planeta Tierra se ve afectado por su propio campo gravitatorio, ¿no? ¿Verdad? Así que vamos a omitir el campo eléctrico por la densidad de P, porque esto es como, no puedes hacerte daño a ti mismo. Bueno, sí se puede. Ya, pero no puedes como decir, hacer un campo y que te afecte a ti. Ya, eso no se puede. Por lo tanto, se escoge el P final. ¿Listo? Además, creo que aquí te dice, no. Pero bueno, sería entonces la carga sigma AP, que es pi radio al cuadrado, radio chiquito al cuadrado, ya, y el campo de P final sería sigma sobre 2, ya, listo. Y también es radialmente hacia afuera. A ver, vamos a poner que la fuerza entonces es igual a sigma al cuadrado sobre 2 veces epsilon sub 0 pi radio al cuadrado. Ahora, como está en el libro, porque yo lo vi en el solucionario, cómo está la respuesta, y lo tiene expresado de otra forma, que carga al cuadrado sobre
área total al cuadrado, que es 4pi por radio grande al cuadrado. Ya, todo esto que representa, representa el sigma al cuadrado, multiplicado por pi radio al cuadrado sobre 2 veces epsilon. Y al final te sale como en el libro, que es q al cuadrado. A ver, 32 te sale abajo, ya 32 te sale abajo, aquí, aquí es al cuadrado, by the way. 32 te sale abajo, pi te sale abajo, epsilon sub 0 te sale abajo, y r a la cuarta te sale abajo. ¿Ya? Y r al cuadrado chiquito arriba. Si no me comí nada, creo que es así. Vamos a revisar el libro. O sea, del solucionario. Entonces vamos a ver. Ya creo que sí me da así. Vamos a ver. Capítulo 22. Ejercicio. ¿Qué ejercicio era? El 69. Aquí está. Ya, la fuerza es Q al cuadrado, A al cuadrado. Esos manes cogen el radio chiquito como A. 32pi, epsilon sub 0, R al cuadrado. Este R chiquito, estos más lo consideran como el radio total. Listo, entonces nos sale igualito. Ya, ahora, en realidad me tuve que apoyar un poco con los resultados y me fui a leer el libro, ya, pero bueno, yo se los doy por si acaso les tomen un ejercicio así, que no más sean teóricos, y ustedes estén dando vueltas con legados y toda la movida. Y por último, la presión electrostática, que la presión es fuerza por unidad de área, por lo tanto, fuerza sobre unidad de área, de unidad de área. Entonces, la presión es la fuerza sobre el área total. Ahora, esta fuerza es igual al campo eléctrico multiplicado por la carga total y el área total. Ya, y si ustedes sacan esto, pues lo van a averiguar. Este E, si no me equivoco, sería el que siente este man. Ya, que sería, ya, no sé si sería el total o la mitad del total. Creo que sería el total, es decir, sigma sobre epsilon sub 0. Igual, lo pueden comprobar. Yo la otra vez lo hice, pero no me acuerdo. Creo que ayer lo hice. Pero sí sale. Listo. Yo creo que nos vamos a quedar hasta ahí. Además, ya estoy cansado. Ya no jalo, muchachos. Ya no jalo, muchachos. Estuve todo el día haciendo cositas. Así que bueno, ya son las 8, creo. Así que, si hay preguntas, me pueden hacerlas ahorita para acabar un poco con las dudas. Y si no hay preguntas, lo dejamos hasta ahí, ¿ok? Así que, Yo tengo una duda. ¿dice? Dime. Es, por ejemplo, un ejercicio que digamos que nos pongan, qué sé yo, un cilindro, pero hemos estado calculando de cosas sólidas. ¿Qué pasa? ¿Cómo calcularemos el campo eléctrico total si fuese un cilindro hueco? O sea, no sé si me entiendes. Así, mira. Uno de sus compañeros me trajo este ejercicio. El día viernes, creo que fue. No, el día lunes. Y yo lo pasé. No lo grabé, pero lo pasé. Creo que era el de cilindro fino. ¿Así o no? Iván, ¿te refieres a ese o no? Mm, Es básicamente algo así, porque nos explicaron de que, bueno, no lo entendí bien al profesor cuando nos dijo de qué hacer con el campo total, que se asumía como que si fuese uno solo, o sea, un sólido. A ver. O ¿What? sea, imagínense que es un cilindro y que tiene un hueco ese cilindro. Ya. Y Pero primero se cal... aquí es esta situación, mira. Considera un cilindro con pared delgada, uniformemente cargada. Ajá. Ya, lo único que aquí el L no es infinito. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa si tu L es finito? Aplicas esto. ¿Qué pasa si el L es infinito? Aplicas ley de Gauss, teniendo un cilindro coaxial a este man. Es decir, otro cilindro, bueno, me salió horrible, pero tiene que ser coaxial.
¿ya? Y ahí aplicas lo de ley de Gauss. Ya que de hecho creo que también lo hice el día del miércoles, creo. O el martes, no me acuerdo. Ajá. Ya, otra pregunta. Antes de irse, por favor, dejen el paralelo para yo anotar. Ya, me dieron bastantes, así que me voy a poner a hacer eso ahorita que termine. Ya, otra pregunta, chicos. ¿Puede pasar, por favor, esa pizarra de nuevo? Ya, listo. Ya va a pasar, ¿ok? Voy a pasar todas las pizarras otra vez. Profe, ¿va a subir el video hoy mismo? Mm, Por favor. sí, ya. Ajá, voy a subir el video hoy día. Gracias. Ya, voy a subirlo a las 9, ¿ya? Para que tengan tiempo. Listo, bueno, mañana a las 10:30, de 10:30 a 12:30, les aviso por chat. Voy a dejar de grabar un ratito.